La Guerra de los Siete Años fue una serie de conflictos armados que se extendieron desde 1756 hasta 1763, en los que participaron las principales potencias del siglo XVIII y varias de sus colonias en Asia, América y África. En esta guerra se enfrentaron dos grandes bandos. Por un lado, Gran Bretaña, el Reino de Prusia, el Reino de Portugal, Hannover y otros estados alemanes. Por el bando contrario, Francia, el Imperio Austriaco, España, Suecia, Nápoles, el Reino de Sajonia, el Imperio Mogol y el Imperio Ruso. Este conflicto se inició cuando la dinastía de Habsburgo, gobernante del Imperio Austriaco, decidió recuperar el territorio de Silesia, que había perdido a manos de Prusia durante la Guerra de Sucesión Austriaca. Esta disputa territorial se sumó a la rivalidad entre Gran Bretaña y Francia por el control del comercio mundial y el dominio de la India, Canadá y la Luisiana. Como Gran Bretaña era aliada de Prusia y Francia de Austria, se desencadenaron varios conflictos bélicos simultáneos, a los que también se le sumó España como aliada de Francia. Esta guerra tuvo alcance mundial, ya que no solo se peleó en Europa, sino también en América, Senegal, la India y el archipiélago de las Filipinas. Incluyó más de 70 conflictos armados alrededor de casi todo el mundo. Fue al mismo tiempo un conflicto por la hegemonía continental entre Austria, Prusia y Rusia, y una guerra por el control del mundo colonial entre Francia, España y Gran Bretaña. La Guerra de los Siete Años se peleó en 4 frentes distintos. Por el frente europeo, en el cual Prusia se enfrentó a Sajonia, Austria, Rusia y Suecia, mientras Francia luchaba contra Gran Bretaña y Hannover. Por su parte, España, reforzada por tropas francesas, invadió Portugal. En el frente americano, en América del Norte, Francia y Gran Bretaña lucharon en Canadá y la Luisiana, en un conflicto que involucró también a los iroqueses. En América Central, los británicos atacaron Cuba y ocuparon La Habana. En América del Sur, España y Portugal lucharon por el dominio de la Banda Oriental y Río Grande. En el frente asiático, en la India, Gran Bretaña luchó contra Francia, que fue apoyada por el Imperio Mogol, mientras los británicos atacaron la colonia española de Filipinas y se apoderaron de Manila. Por el frente africano, Gran Bretaña se apoderó de Senegal, que era colonia de Francia, para hacerse del comercio del caucho y de esclavos. La Guerra de los Siete Años, cuyos triunfadores fueron Prusia y Gran Bretaña, finalizó en el año de 1763 con el Tratado de París, firmado entre Francia, España y Gran Bretaña, y el Tratado de Hubertusburgo, sellado entre Sajonia, Austria y Prusia. La Guerra de los Siete Años alteró el equilibrio de poder en Europa y en sus colonias. La victoria de Gran Bretaña consolidó su posición como la principal potencia colonial y marítima, mientras que Francia perdió gran parte de su imperio en América del Norte y la India. Además, la guerra dejó a las potencias europeas exhaustas financieramente, lo que contribuyó al surgimiento de tensiones que eventualmente desembocarían en conflictos posteriores. Es así como damos introducción a nuestro siguiente tema, la independencia de Estados Unidos. La historia de la independencia de Estados Unidos comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las 13 colonias británicas en América del Norte comenzaron a cuestionarse su relación con la Gran Bretaña. Las colonias habían crecido y se habían desarrollado de manera significativa. Sin embargo, Gran Bretaña aún los consideraba como territorios sujetos a su autoridad y las controlaba de manera estricta. En 1765, el Parlamento británico aprobó la Ley del Timbre, que imponía impuestos a los documentos y periódicos en las colonias, generando un descontento hacia sus pobladores. En 1774, los colones convocaron el primer Congreso Continental, donde se reunieron representantes de todas las colonias para discutir la situación y buscar una solución pacífica. Sin embargo, el Congreso no logró llegar a un acuerdo y en 1775 se inició la Guerra de Independencia. El Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un documento redactado por Thomas Jefferson que establecía los principios fundamentales de la libertad y la democracia, aunque en realidad la lucha continuó hasta 1783, cuando Inglaterra reconoció su independencia por medio del Tratado de París. En conclusión, la Guerra de los Siete Años es un antecedente para la independencia de Estados Unidos. Esta aumentó la tensión entre Gran Bretaña y sus colonias, sentó las bases de la conciencia nacional estadounidense y allanó el camino para una alianza internacional que apoyaría la lucha de Estados Unidos.